tocar conducir. Lamentablemente, en la previa del partido Colo-Colo en Copa Libertadores, dos hinchas, dos mujeres, según lo ha confirmado Carabineros, una mayor de edad de 18 años y una menor de 13 años fallecieron en un reventón. Estas son informaciones preliminares. Lo que está confirmado es la muerte de las dos niñas que fueron llevadas a un centro asistencial. Esto fue en la previa del partido y lamentablemente la noticia empezó a correr. O sea, lamentablemente que ocurrió esto primero, lo que demuestra un nuevo fracaso de un plan que ya lleva años fracasando y del que nadie se quiere hacer cargo, que es el famoso plan Estadio Seguro y la seguridad en los estadios. Llegó, se suponía, para terminar los problemas, para salvar a los hinchas, y hoy día un hincha no sabe si va a ir al estadio y va a volver vivo. Eso pasa hoy en el fútbol chileno, ya a todo nivel. Esto, por supuesto que Conmebol tiene mucha rigurosidad a la hora de que el partido se juegue con mucho público, que se juegue en buenos horarios, da lo mismo el horario donde se juegue, da lo mismo las circunstancias donde se juegue. La gente que va al estadio no está segura, menos en estos partidos de alta convocatoria. Entonces, aquí hay algo que está fracasando en la periferia del estadio y, por supuesto, dentro del estadio, donde la gente empezó a correr la noticia y hubo un grupo de personas que se pusieron como objetivo detener el encuentro y suspenderlo, haciendo alusión a que no se podía jugar con este incidente ocurrido. Digamos que se supo la noticia y personas del sector oriente del estadio, bien digo, terminaron quebrando uno de los acrílicos, ingresando a la cancha. El partido está momentáneamente suspendido. Hay versiones varias en este momento dando vueltas de lo que puede ocurrir. Puede que se termine de jugar con el estadio vacío del partido. Obviamente a Colo-Colo le van a caer sanciones en el futuro, una pena en su año del centenario, pero esto lamentablemente es algo que no es primera vez que ocurre, que estuvo cerca de ocurrir muchas otras veces. Y hoy, en vez de hablar de los laterales de Aquino, del gol que se perdió Salomón Rodríguez en el primer tiempo, de cómo estaba Colo-Colo enfrentando con los cambios, porque se venía Oroja a la cancha, la inseguridad de Cortés. Las inseguridades de Cortés, hay muchas cosas que podríamos hablar. Vamos a tener que, lamentablemente, referirnos a este tema que es recurrente en nuestro fútbol, que lleva años enfrentándose, y lo digo bien con comillas bien grandes, porque en realidad nadie se hace cargo. Y hoy lamentablemente, hay dos personas fallecidas. Me da mucha pena y lo lamento profundamente. No digo que es... Me cuesta todo lo que ocurrió en la cancha, por supuesto que es criticable, no es la forma. La gente, es difícil controlar cómo actúa la gente ante una noticia de esta naturaleza. Obviamente que la invasión a la cancha y el reventón en el estadio, que termina por la suspensión, por lo menos parcial del partido, no es lo ideal. Pero también personas que estaban en el estadio, uno ha podido comunicar con gente, el rumor empieza a dar vuelta. Hubo gente que se fue antes que terminara el partido, incluso sin saber que iba a pasar todo esto. No era un contexto para jugar, digamos. No, exactamente. Se asustó la gente también. Se asustó la gente. Claro. Y no hubo... O sea, yo entiendo que los partidos tienen que jugarse, que hay que respetar, que no hay que invadir la cancha, pero lo que pasó antes es gravísimo. Entonces... Hubo personas que uno puede controlar cómo van a actuar en estas circunstancias. Entonces, si bien es condenable que se suspenda un partido y que ocurra lo que ocurrió, tampoco puede jugarse como si nada hubiera pasado. Que fue un poco lo que ocurrió. Exactamente. O sea, de hecho, que ahí en el origen creo que hubo un problema. O sea, cuando hay una noticia tan sensible, tan lamentable y se desarrolla un espectáculo como si nada hubiese pasado en un ambiente que estaba muy hostil, es muy delicado. Hay muchas cosas que engloba una noticia como esta y va a tener muchas consecuencias esto, va a tener consecuencias deportivas, está en desarrollo, vamos a ver qué es lo que pasa con el partido, pero claramente lo que está más arriba en la jerarquía de un hecho de esta naturaleza son las vidas que se perdieron, independiente de lo que haya pasado, porque hay que tener... información todavía. Nosotros todos hemos estado aquí, hay que investigar bien qué fue lo que pasó, cómo se llegó a esa situación, pero lo más lamentable y lo más doloroso son las dos vidas que se perdieron
y cómo se ha ido naturalizando este tipo de noticias en los estadios. Desde el partido entre Católica y Unión, que hubo un enfrentamiento que terminó en puñaladas, hasta acá, no se tomó ni una medida. O como plan, como estrategia de mirar esto afuera, como un problema que de verdad tenemos. Sí, hay una cuestión de apuntarse constantemente para culparse y para desligarse de responsabilidades, desde el fútbol hacia el gobierno y desde el gobierno hacia el fútbol. O sea, y en la medida en que no avancemos con un plan de verdad, en conjunto, con planes de verdad, porque el Estadio Seguro no ha sido ni un aporte. O sea, cuando pasó eso, y que seguramente va a ser lo que ocurre hoy día, se informó que iba a haber detenciones, un comunicado, pero plan de verdad para devolverle a la gente la tranquilidad de que pueda ir a ver un espectáculo deportivo, no existe. Y de verdad que es desolador y es triste comentar todo el tiempo este tipo de noticias y peor aún cuando hay situaciones de esta gravedad. Hoy día hay gente que perdió familiares, perdió seres queridos, o sea, obviamente que después hay consecuencias deportivas que las vamos a comentar, pero es muy delicado que muera gente en el estadio, muy delicado. Es una noticia de verdad triste, desoladora, oscura, pensando en el futuro de una actividad que es tan pura, es tan linda, que tiene cosas que le alegra la vida a mucha gente, ver ganar a tu equipo, en este caso, ver a Colo-Colo ganar un partido de Copa Libertadores en el Centenario, era el espectáculo que todos querían ver y que se ve absolutamente empañado. Y lo más grave y lo más triste es que esto como que se naturalizó. Totalmente. Fíjate que hay varias normas que se transgreden. Yo creo que hay exceso de proyectos y falta y escasez de gente valiente como autoridad que quiera implementarlo. Claro. Todos sabemos lo que ocurre en el fútbol. Yo me acuerdo el año pasado, todas las personas acá presentes, me incluyo, en más de una oportunidad dijimos, ¿hasta dónde vamos a llegar? Vamos a parar cuando fallezca alguien, y lo decíamos, ¿se acuerdan? Sí, De distintas ocasiones, distintos análisis. Y ocurrió hoy, o sea, hoy nuevamente estamos en el umbral de algo que no tiene devolución. No es un partido que se tiene que repetir, no es una entrada que te van a devolver, son vidas que ya no se devuelven. Y lamentablemente yo creo que hay exceso de proyectos, pero faltan las personas con liderazgo en la autoridad que quieran implementarlo. O sea, ¿hace cuánto tiempo venimos sabiendo que las barras son manejadas por delincuentes? ¿Cuánto tiempo? ¿Hay alguien que crea que no? Hay gente que va a hacer reventones a propósito. Sí, y acuérdate que después vienen, ¿no es cierto?, los análisis de cuántas micros se toman por cada partido en la noche que hacen, todos los locales que rompen, ¿no es cierto?, por donde pasan, estaciones del metro, y todos saben. Pero falta la mano valiente y diga, ¿sabes qué? Se acabó esta cuestión, este compadre tiene que ir preso, este es un delincuente, tiene que hacer esto, porque hoy ya no se puede avanzar más. Hoy estamos Público-privado, si no es imposible. Hoy estamos donde nunca quisimos llegar. Yo me acuerdo perfectamente comentarios de todos nosotros acá, ojo que vamos hacia allá, ojo que vamos hacia allá. Bueno, estamos ahí. Ya estamos ahí, ya no hay más tiempo, ya no hay nada que hacer. Pero todos estos proyectos que tú dices que nadie se hace cargo, se hace muy difícil. ¿Por qué? Porque a mí me tocó vivirlo, yo lo vi desde lejos, que muchos políticos, que hay muchos en el Parlamento, y esto, ¿por qué no se hace cargo el Estado? Porque trabajan con muchos de estos también, pues, con las barras. Cuando hay para ir a las municipalidades, para ser alcalde de municipalidades, para ser presidente de Chile, se manejan con esta gente, entonces es difícil. Cuando tú tienes un estadio vendido para 42.000 personas, y viene mucha gente que no tiene entrada, es lo que dice Gonzalo, ¿a qué va? A hacer este tipo de reventones que sufre la gente, fallece la gente y no tiene arreglo. ¿Cuántos años, Manuel, venimos hablando de lo mismo? ¿6 años? 6 años. 6 años. Y no pasa nada, y lo dijimos, y yo me lo acuerdo muy bien. Tiene que fallecer alguien para que esto pase. Mira, estos reventones no es primera vez que ocurren, no es primera vez, entonces también no es algo, qué novedad, algo que nos sorprende. O sea, ya ni siquiera hay planes de prevención para este tipo de cuestiones. Aquí es... Yo la responsabilidad siento que acá cada una de las partes involucradas dice, ok, esta es mi responsabilidad, esta es mi línea, yo que no de me hecho, voy a pasar. cuando le ocurre a un club como Colo-Colo, por ejemplo, no organiza el evento y pasa con su gente,
Yo Sí, no, claro. ¿cuántas veces lo hemos escuchado? Lo Católica con Yo Unión. no organicé el espectáculo, entonces, pero sabemos que, ok, coyunturalmente tú no organizaste el espectáculo, pero el problema lo tienes dentro. Totalmente, totalmente. La información un poco para entender o contextualizar lo que está pasando. Dani nos está avisando, bueno, hay gente que estuvo ahí en el partido, que por ahora la información es que la idea es reanudar el juego. Claro, sin público. Sin público. Pero la gente ya empezó a salir del estadio hace rato, hay mucha gente que abandonó con mucho miedo probablemente. Sí, me estoy cruzando. Sí, Lo que pasa es que ya con tenemos... mucho miedo probablemente, pero acá alcanzamos a ver algo y Pero vemos todavía que no se va todo el público. Vemos que está... Le están avisando el 20% por los parlantes debe que quedar evacúe. aproximadamente. Sí. Ahora yo veo muy difícil que esto se pueda reanudar, volver a concentrarse en algo que pasó a segundo, a tercera, a cuarto plano, o sea, da lo mismo en el fondo lo que esté pasando en un partido de fútbol cuando hay dos muertes tremendas en la previa del partido que ocurren ahí. Porque, no sé si ustedes recuerdan, hace un par de meses un papá que entiendo que le dispararon cerca del estadio, que andaba con sus hijos cerca del mall, y muchos se lavaron las manos diciendo esto no Partido pasó. con un universitario, un amistoso. De afuera del estadio. Un amistoso, exactamente. Esto no pasó en el estadio, se lavaban las manos, esto no pasó en el estadio, esto pasó a las afueras. Bueno, esto pasó en el estadio, lo de hoy pasó entrando al estadio. Y hay que buscar a los verdaderos responsables de esto porque ya es muy triste. Nosotros, justo antes que se suspendiera el partido, se estaba disputando, no sé, el minuto 70 y lo estábamos hablando con Gorka, lo peligroso que está ir al estadio. Había una sensación de que algo podía pasar y lamentablemente pasó. Lamentablemente, yo igual estoy un poco en estado de shock porque el partido pasa absolutamente a un segundo plano. O sea, frente a hechos tan graves como la muerte de dos personas que van a un estadio de fútbol a disfrutar, a una fiesta deportiva y que terminan falleciendo, es inconcebible, es inadmisible. Y la rabia, yo no sé ustedes, pero a mí la rabia es con toda esta ley de la seguridad en los estadios que ha sido un fracaso absoluto, la prevención de que pasen estas cosas. Como bien decían ustedes, esto viene pasando hace rato, hay avisos, el partido de Iquique hace poco, que entraron los hinchas, que corrieron riesgo los mismos jugadores, los deportistas, pero nadie hace nada, nadie toma el toro por las astas y hace realmente lo que hay que hacer. Entonces, porque por un lado está eso, ¿verdad? El hecho grave que pasó, que es gravísimo y que es lo más importante en esta noche. Pero también por otro lado está todo lo que va a llevar a Conmebol, las represalias que va a tomar, porque está en su derecho frente a la inseguridad que se vio en el partido, el hecho de que entraran hinchas, la inseguridad para el equipo rival, de que pasara algo. Obviamente Colo-Colo se expone a sanciones gravísimas y durísimas. Pero eso también pasa a segundo plano. Si el tema es cómo vamos a mejorar esto y cómo vamos a resolver este tipo de cosas que no vuelvan a ocurrir. La prevención es un fracaso tremendo. Tremendo. Son años de fracaso. Vamos al estadio porque está Arturo Millán por teléfono. Nos va a contar cómo se vivió esto. Porque entiendo, Arturo, ¿cómo te va? Buenas noches. Que el rumor como que empezó a dar vueltas, la gente de a poco se fue enojando con la noticia y hubo un grupo que de frentón empezó a tratar de parar el partido, que fue lo que terminó ocurriendo. Arturo, ¿cómo te va? Hola Manu, buenas noches, saludos a todos allá en el panel. Mira, hablábamos consistentemente en todos los medios de comunicación que estábamos esperando un punto de quiebre. Este punto de quiebre llegó. Como tú dices, yo entré al estadio a eso de las 6:30 de la tarde, me encontré con Dani Arrieta afuera y le comenté que me llamó la atención que, a diferencia de otras veces, había poco contingente policial alrededor de la calle Maratón y de la calle Benito Rebolledo, porque desde el partido con River del 2022, cuando ocurrió el primer antecedente de avalanchas por los ingresos del Estadio Monumental, había aumentado mucho el contingente de carabineros en los alrededores del estadio. Primero me llamó la atención eso. Después, cuando ingreso al estadio, aproximadamente 20 minutos de este diálogo que tuve con el Dani afuera, me empiezan a escribir y me llegan informaciones de que había 2 personas muertas. Obviamente yo no quise dar alarma porque uno tiene que ser súper riguroso con esta información, no es menor,
pero ya cuando el partido faltaban 10 minutos era oficial la información, ya toda la radio lo estaban comentando, yo estaba muy cerca del sector de prensa y toda la radio ya lo estaban comentando, y de ahí se empezó a sentir un clima extraño en el estadio. Me llamó la atención que ya estando oficializada la información de las 2 muertes antes del partido, no se haya suspendido el encuentro. Me parece insólito que un partido de fútbol sea más importante que la vida de personas. Creo que ahí ya partimos mal. Y bueno, después el primer tiempo se desarrolla de manera normal dentro de ese ambiente medio extraño que yo les comentaba, pero minuto 10 del segundo tiempo la garra blanca se queda totalmente callada. Hay un silencio que nunca me había tocado vivir en un estadio. No es el silencio típico de cuando al equipo local le hacen un gol y hay un silencio por el resultado deportivo, sino un silencio porque algo estaba ocurriendo, porque había una manifestación de las personas en el estadio, muchos de ellos obviamente adhiriéndose al pesar de las víctimas, pero ahí empezaron también los tipos en el sector Lautaro a rompernos. La verdad, yo desde mi punto donde estaba en el sector Océano no alcanzaba a ver con qué, pero comenzaron a romper los acrílicos. Fue mucho rato, el sonido realmente era impactante, se sentía muy fuerte el impacto de los vidrios que protegen el ingreso a la cancha. Bueno, y ahí además me imagino lo que todos vieron, el ingreso de hinchas, y se les pueden llamar hinchas estos tipos, estos delincuentes. Y Bien. Al parecer perdimos la comunicación, hay mucha gente. Humano con los jugadores de Fortaleza. Sí. Sí, bueno, la última parte la perdimos, Arturo. Los jugadores de Fortaleza corren hacia el camarín. Sí. Fue lo último que nos contaste. Y ahí, Sí. bueno. No sé si la transmisión Manu lo mostró, pero Emiliano Amor, en una acción que me llama mucho la atención por la valentía, él ocupa su cuerpo de escudo prácticamente para defender al plantel de Fortaleza que salió corriendo rumbo a los camarines, y de ahí en más todos los jugadores de Colo-Colo tratando de con lo que podían frenar a estos tipos. Que en ningún momento entró contingente policial, en ningún momento entró contingente de seguridad. Actuaron totalmente impunes. Y bueno, Arturo, ahí todo lo que vimos. Arturo, y te entendí sí, bien. ¿Entraron a agredir a los jugadores de Fortaleza? Mira, apenas rompen el vidrio, claro, y empiezan a ingresar, los jugadores de Fortaleza de inmediato corren al túnel. Y estos tipos van directamente hacia los jugadores de Fortaleza. Y ahí es cuando Emiliano Amor, el primer jugador de Colo-Colo, que va a frenar, lo agarra y evita que se lancen contra los jugadores del equipo brasileño. Pero estos tipos iban contra la visita, iban contra los jugadores de Fortaleza. Bueno, ahí hay una cuestión que cuesta. Yo entiendo la manifestación, hasta ir a tratar de parar el partido lo entiendo, porque lo que decíamos, no puede ser un partido de fútbol más importante que vida humana, creo que estamos todos de acuerdo, pero ir a agredir a los jugadores de Fortaleza, que no tiene nada que ver, también habla de una desconexión absoluta de personas que no deberían estar en un estadio respecto a su comportamiento, y que no se ha hecho nada en todos estos años para sacarlo, nada es real, ¿no? O sea, se han tirado medidas, se ponen partido al mediodía, se hace un montón de cosas que no sirven para nada, pero en rigor los delincuentes siguen entrando a los estadios. ¿Alguien le tiene? Pero mira, el Rambo toca el tema de Iquique. Iquique fue gravísimo. Gravísimo. O sea, rompen, paran un espectáculo, entra. ¿Alguien está de por vida inhabilitado? ¿Alguien fue formalizado? Nadie. ¿Alguien? No lo hicieron. Si este es un fracaso total de las autoridades. Y de los clubes. O sea, y de los vamos a ver, el que tenga puestos de poder y jefaturas dentro de esta ecuación es responsable de esto. Porque esto este año, pero si hacemos para atrás una línea en el tiempo y decimos, ocurrió este evento, y esos tipos, te aseguro que siguen yendo al estadio. Yo te recordaría dos Siguen cosas. yendo. La primera, que el ejemplo de blanco y negro, yo sé que son cosas diferentes, son diferentes grados de violencia, pero una de las últimas reuniones de directorio, ¿cómo terminó en blanco y negro? Sí, ¿Cómo quienes tienen que poner la pelota contra el piso, la cuota de frialdad terminó interrumpida por golpes. Y lo otro es que cuando desde el Estado siempre se responsabiliza únicamente, que el fútbol tiene mucha responsabilidad, mucha, y quizás la principal, pero cuando se responsabiliza solamente el fútbol,
estas imágenes dan la vuelta al mundo. ¿Ah? sí. Estas imágenes nos dejan muy mal, mal. no solo como fútbol, nos dejan muy mal como país en un contexto sumamente violento. Estas imágenes no desprestigian al fútbol chileno, desprestigian al país. Entonces, es un problema mucho más profundo que solamente del fútbol. Además, el fútbol tiene ciertas líneas rojas hasta donde se puede meter, pero con todo lo mal que lo puedan hacer, los presidentes de los clubes, incluso blanco y negro, podrán tomar ciertas medidas, tienen la obligación de mejorar los estándares de seguridad, perseguir a los violentos, pero no pueden meter preso a los tipos. O sea, después hay un trabajo que es de la justicia, hay un trabajo de interior, de un montón de autoridades que lo único que hacerse pareciera que cargo. hacen es apuntarse. Arturo, ¿en qué lugar te encuentras ahora? ¿Cómo ha sido la salida de los hinchas? Que pareció ser bastante tranquila en general, como que la gente un momento que asumió que esto no iba a continuar y prefirió salir antes de encontrarse con más problemas fuera del estadio, ¿no? Sí, mano, al momento cuando rompen ya los acrílicos, mucha gente comenzó a retirarse, muchas familias, sobre todo la gente que iba con niños chicos, fue la primera, por supuesto, en evitar problemas a la salida. Yo ya estoy cerca de mi casa, bueno, yo no vivo tan lejos del estadio, entonces la salida no fue tan compleja. Me tocó salir por Vicuña Maquena, no vi mayores problemas, más allá del taco que siempre se genera en esta calle, pero al menos no vi incidentes. Lo que sí a lo lejos se escuchaban sirenas, se escuchaban fuegos artificiales. Me imagino que para el sector de departamental, que siempre es donde es más complejo la salida, pero en mi caso, al menos por el sector de Vicuña Maquena, no había mayores problemas. Pero Un Arturo, tema que no te había comentado, no le había comentado, muchachos. Hablé con un guardia que tengo conocido en la salida, que siempre uno los ve porque más o menos se van repitiendo las caras. Me comentaba que ellos tenían la orden de que se desalojara el estadio, que saliera la gente, que terminara de salir la hinchada visitante, pero que la idea era que el partido se reanudara. Sí, el partido no está suspendido todavía. Oficialmente, por lo menos, está demorado. Ese es el concepto. Hay imágenes igual de una cosa en la protesta por la gravedad de lo que ocurrió en el Monumental. Hay fotos de tipos sacándose fotos con los jugadores en la cancha, como esa. Claro. O sea, eso no tiene mucho de No, protesta. ¿viste eso. el fierro que tenía el otro en la mano? Eso no. Bueno, esos son fácilmente detectables, como pasó en Valparaíso, que encontraron alguno por Facebook, me acuerdo. Arturo, perdón, cuando tú sales del estadio, ¿sales porque por alto parlante pidieron eso? ¿Sales porque efectivamente tú consideraste que estaba siendo muy peligroso quedarse ahí? ¿Cuál era la sensación de la gente que estaba ahí cuando ibas abandonando el estadio? ¿Era de miedo, de incertidumbre? Hay un momento, Vero, que por alto parlante primero llaman al plantel de Colo-Colo. Dicen, por favor, jugadores del plantel de Colo-Colo, retirarse al sector de camarines. Posteriormente a eso, un mensaje para la hinchada visitante que dice, bueno, al sector visita Magallanes, por favor, esperar que el público local desaloje el estadio. Entonces ahí ya, bueno, era evidente que había que salir, que había que desalojar. Nunca se dio por comunicado que el partido estuviera suspendido, en ningún momento al menos yo lo escuché, pero sí, al menos con ese llamado a la entrada visitante, toda la gente ya de lleno se empezó a retirar y el ambiente era de verdad era terrible, de mucha tristeza. La gente se fue amargada, con una sensación de impotencia. Tuve la oportunidad de escuchar lo que iba hablando la gente y era eso, como de que pierde el fútbol, de que comentaban de que probablemente Colo-Colo hasta podía ser suspendido de la Copa, que en el fondo lo deportivo pasa a otro plano, pero que ya no se puede ir al estadio en Chile. Yo de verdad estoy con esa sensación. A mí, mi papá me lleva desde los 2 años al estadio, crecí yendo al estadio y nunca había tenido esta sensación de que de verdad ya no se puede ir, que perdimos, que de verdad estamos desolados. Y esa creo que es la sensación con la que se fue el hincha de verdad de Colo-Colo, que hoy llenó el Estadio Monumental y no pudo terminar de ver el partido de su equipo. Yo no sé lo que es más complicado hoy, si ir al estadio o salir del estadio después. Porque también quedan desmanes cuando uno termina. Esto de sacar a toda la gente. Hay gente que se quedó, no quería salir. Porque estaban evacuando el estadio, pero se queda sabiendo. Prefiere esperar. Claro, esperar un buen rato, esperando que pasara todo. Claro. Porque si hicieron eso al principio, imagínate que cómo van después a la salida del estadio, Arturo. Arturo. Sí, eso es lo decía. No, uno nunca tiene mucha seguridad, hay que decirlo, y el que va al estadio constantemente sabe que la salida es compleja, sabe que uno tiene que ir con los resguardos necesarios, pero acá de verdad que la sensación era
mucha gente se fue antes porque había algo en el aire, se sabía que algo podía pasar. Yo, como te digo, ese silencio que hoy día se presenció en el Estadio Monumental, nunca lo había vivido. Nunca había vivido que en un estadio el silencio fuera por algo ajeno a lo deportivo. Y ahí me parece que toda la gente entendió el mensaje. Fue algo implícito, como que mucha gente se fue de ese momento. Arturo, ¿y quién termina finalmente sacando a los que habían entrado a la cancha? Porque en las imágenes no se ven carabineros, no se ven mucha gente de seguridad. ¿Cómo finalmente sacan a la gente que entró, a los hinchas que entraron a la cancha? Mira, Rambo, yo desde lo que vi, para mí fue absolutamente un trabajo del plantel de Colo-Colo. Los jugadores fueron los que se hicieron cargo de la situación, los jugadores fueron, insisto, creo que es importante mencionar a Emiliano Amor porque fue el primero que fue al frente en una actitud muy valiente, porque se puso como escudo, como les digo, y después todo el plantel de Colo-Colo, los jugadores, hicieron el llamado como a que los jugadores de Fortaleza se fueran al sector de camarines, y después ellos mismos se hicieron cargo de empezar a empujar a estos tipos de vuelta al sector Lautaro. Sí, y de hecho fueron muy valientes porque hay imágenes donde se muestra claramente tipos con fierro, con palo. Mira, ese Oye, pero tiene... qué fácil detectar los rostros ahí. Ese tiene el banderín, que No, tiene eso, claro, el banderín. Con la estaca. el banderín tiene una estaca. Claro. Sí. O sea, eso es un arma Saben blanca. todo, ¿viste? Es un arma blanca. Ahí mira el fierro que tiene. No, mira, Ese fierro. mira. Y el banderín tremendo, o sea, te meten un espolonazo de eso. Bien la gente de los jugadores de Colo-Colo, porque claro, los guardias no dan para esto. O sea, no, mira cómo ahora, entraron armados. no les Están totalmente corresponde, cambiados los o sea, papeles. Yo sé que, claro, No yo les sé que corresponde, acá pero los guardias no están para esto. menciona lo que hizo Emiliano Amor y todo, y se considera valiente absolutamente, pero un futbolista no tiene por qué poner en riesgo su vida. ¿Y que la pone en riesgo? Claro. O sea, él puso en riesgo su Se les va vida, en contra literalmente, por problemas de otros que tienen que ver con la seguridad, que es lo mínimo que debería ocurrir en un recinto deportivo. Mira, La Conmebol publicó un comunicado para informar sobre los pasos a seguir tras la bochornosa noche que protagonizaron Colo-Colo y Fortaleza en Santiago de Chile. En el marco de un partido de Copa Libertadores, ultras del club trasandino invadieron el campo de juego y obligaron a la suspensión del encuentro debido a que se había notificado sobre la muerte de una chica de 18 años y un menor de 13 en las adyacencias del estadio. Quien también se expresó después de lo ocurrido fue el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. La Dirección de Competiciones y Operaciones de la Conmebol informó que en función a la falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades locales de seguridad, que garanticen la continuación del partido entre Colo-Colo, Chi y Fortaleza, Bra, por la fase de grupos de la Conmebol Libertadores 2025, dicho encuentro queda cancelado. Comenzó el informe de la Casa Madre del Fútbol Sudamericano. Y añadió, asimismo, agregó que, teniendo en cuenta que todos los procesos establecidos en el manual de clubes fueron seguidos, el caso será derivado a los órganos judiciales de la Conmebol para futuras determinaciones. Todas las informaciones de los hechos ocurridos dentro y fuera del estadio serán enviadas a la Comisión Disciplinaria de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Por otra parte, Infantino compartió un mensaje en las redes sociales. Estoy profundamente consternado tras enterarme de los trágicos incidentes ocurridos antes del partido de la Conmebol Libertadores entre Colo-Colo y Fortaleza en Santiago de Chile, que causaron la muerte de 2 personas y heridas a varias más. En nombre de la FIFA y de toda la familia del fútbol, quisiera expresar mis más sinceras condolencias a los clubes, a la Conmebol y a la Federación de Fútbol de Chile, así como a las familias y seres queridos de las víctimas. Que descansen en paz. Del mismo modo, la FIFA condena decididamente los hechos de violencia acaecidos en el marco del mencionado partido. Como lo hemos dicho muchas veces, la violencia no debe tener lugar en el fútbol. Los incidentes habrían comenzado cuando decenas de hinchas intentaron ingresar, según los primeros informes, sin entradas por los accesos de Tucapel y Caupolicán. La situación derivó en avalanchas que terminaron con el colapso de las rejas de seguridad. En medio de la estampida, efectivos de carabineros de la Unidad de Control de Orden Público, COP, intervinieron utilizando un carro lanzagases. Durante estos hechos, una adolescente de 18 años y un niño de 13 años fueron aplastados por una reja que cayó debido a la presión de la multitud. Ambos jóvenes fallecieron, uno en el lugar de los hechos y el otro tras ser trasladado a la clínica Bupa cercana al estadio. La Fiscalía de Flagrancia Oriente abrió una investigación para esclarecer las circunstancias. El fiscal Francisco Mores indicó que se están analizando las cámaras de seguridad y están recolectando el testimonio de los efectivos policiales presentes. Además, confirmó que no se descarta la participación de un vehículo policial en el incidente que provocó el deceso de las víctimas.
La Dirección de Competiciones y Operaciones de la Conmebol informó que en función a la falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades locales de seguridad, que garanticen la continuación del partido entre Colo-Colo, Chi y Fortaleza, Bra, por la fase de grupos de la Conmebol Libertadores 2025, dicho encuentro queda cancelado. Asimismo, agregó que, teniendo en cuenta que todos los procesos establecidos en el manual de clubes fueron seguidos, el caso será derivado a los órganos judiciales de la Conmebol para futuras determinaciones. Todas las informaciones de los hechos ocurridos dentro y fuera del estadio serán enviadas a la Comisión Disciplinaria de la Confederación Sudamericana de Fútbol.